¿Qué les parece si oramos y empezamos? Padre, esta mañana una vez más estamos delante de ti. Y ahora, Señor, nos queremos poner en tus manos. Este es el momento principal también de toda esta reunión. Hemos tenido distintos momentos escuchando tu palabra y ahora todos juntos como iglesia estamos dispuestos a escucharte. Háblanos. Usa tu palabra para tu gloria. Anima nuestro corazón, Señor. Te pido que tengas el control de todo este momento. Usa a través de la obra de tu Espíritu Santo, ilumina nuestros pensamientos, nuestra mente. Permite que no haya ninguna distracción. Te pido el control de mi propio corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón sensible ahora. Gracias, Padre. Gracias porque sabemos que tú tienes ahora, vas a hacer tu obra a través de tu palabra y tienes el control de todo. Oramos en el nombre de ti, Hijo Jesús. Amén. Estamos como iglesia estudiando el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos, conforme hemos estado avanzando, nos ha ayudado a comprender la fidelidad de Dios. ¿Pero de qué manera? Hemos estado viendo cómo ese Dios fiel, en este caso pensando en Cristo, ha estado obrando a través de su propia iglesia. Recuerden que el que narra el libro de los Hechos es Lucas y lo hace a Teófilo. Teófilo va a ver a través de estas historias, de toda esta narrativa, cómo Cristo sigue haciendo su obra en la tierra. Pero ahora lo hace a través de sus discípulos. Por lo tanto, toda esta travesía que hemos estado viendo nos ha ayudado a observar a un Dios fiel a su propia obra. Teófilo, cuando tenga que ver esta historia, me imagino, cuando Teófilo leyó esta parte, seguramente ha quedado abrumado, sorprendido de cómo Dios obra milagrosamente y nada puede detener a los planes de Dios, nada. Y eso es lo que quiero hacer esta mañana contigo. Cuando veamos esta historia, al final quedemos de esta misma manera, sorprendidos del poder de Dios, que Él siga haciendo también su obra en este tiempo, en su iglesia, y siga haciendo su obra en cada uno de nosotros. ¿Y dónde nos hemos quedado? Hechos capítulo 12, hemos visto desde el 1 al 5, cuando el apóstol Pedro ahora está a merced o está en las manos de Herodes. Y ustedes recordarán bien de este personaje Herodes cuando hemos visto detalles de él. Y decíamos que él era el nieto de Herodes el Grande. Y tenía todo el poder ahora Herodes, para poder hacer lo que él quiera. Él tomó ahora a los cristianos, dice en los primeros versículos del capítulo 12, los ha maltratado. Y cuando esto pareció bien también, dice cuando mató a Jacobo y vio que los judíos le aprobaron esto, les pareció bien, él tomó a Pedro. Y cuando lo tomó a Pedro, lo puso en una cárcel. Y lo puso en la parte seguramente más segura, y lo puso al lado de soldados para luego sacarlo cuando termine la fiesta de las Pascuas. Y una vez sacándolo, él tenía seguramente pensado matarlo. Si hasta acá hubiese quedado la historia, seguramente hubiésemos estado pensando, así terminó Pedro. Pero la historia continúa. Y lo que continúa es sorprendente. Y quiero contigo leer desde el versículo 6 al versículo 17. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía,
pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó. No abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Qué sorprendente esta parte de esta historia. Recuerdo cuando estuve de niño en la escuela dominical y aquella vez mi maestra de la escuelita dominical sacó imágenes de esta historia y se me quedó impregnado cómo Pedro estaba fuera de la ciudad o fuera de la cárcel y al lado soldados. Esa imagen se quedó en mi mente. Y ahora, pero lo que vamos a ver no es solo esa imagen, es mucho más. Tiene muchos detalles. Entonces, el tema que vamos a ver en esta mañana es el cuidado providencial de Dios. Ese es el tema. El cuidado providencial de Dios. El cuidado providencial de Dios. Hechos capítulo 12, del 6 al 17. Y lo que quiero abarcar son estos 4 aspectos del cuidado. El cuidado providencial de Dios se verá aún en la adversidad más grande. El versículo 6. Luego vamos a ver el cuidado de Dios se ve cuando asista a sus hijos de manera providencial en la prueba, del 7 al 10. Y el cuidado providencial de Dios es comprensible para sus hijos, versículo 11. Y el cuidado providencial se ve en la familia espiritual que Dios ha dado, desde el versículo 12 al 17. Y espero terminar todo eso en esta mañana. Entonces, el primer punto es: el cuidado providencial se verá aún en la adversidad más grande. Aún en la adversidad más grande. Y estamos en el versículo 6, fíjense: y cuando Herodes le iba a sacar. Hemos hablado bastante de este personaje, pero quiero mencionar algunas cosas. Y esto es: Herodes estaba pensando en cómo sacar ventaja ahora de su autoridad. Sabemos que para este momento ya Herodes había matado a Jacobo, hermano de Juan. Herodes tiene el poder para poder hacer esto. Y como alguien dijo, un poco de poder le das a un hombre y vas a ver lo que es esta persona. Solamente un poco de poder tú puedes dar a una persona y vas a ver lo que hay en el corazón. Y este hombre tiene todo poder, en un sentido ahí, en la tierra, designado en toda Judea, y él puede hacer lo que quiere. Entonces, Herodes quiere buscar la aprobación de los judíos. A él le impulsa solamente cometer los más grandes crímenes, los crímenes despiadados. Su amor hacia sí mismo le mantiene esclavizado. Una y otra vez este hombre ha cometido esto para sus propios fines. Pero, ¿sabes? Si te das cuenta, ahí ves a Pedro en la cárcel y Herodes, el rey de toda Judea, libre. Pero qué paradójico. Mientras Pedro está en la cárcel, Pedro está libre de la maldad de su propio corazón. Pero Herodes es el rey, está libre y tiene autoridad, pero está esclavo de su propio corazón. Tiene odio. Odia a sus enemigos. Se ama a sí mismo. Quiere sacar ventaja de todo. Por eso quiere que los judíos puedan estar de su lado. Entonces él está atado al pecado, está acordonado a su egocentrismo
encarcelado en la oscuridad. Él no ve la luz, no quiere ver la luz. Porque para que tome a los cristianos y mate a Jacobo, llegó seguramente a saber lo que ellos hacían, lo que ellos decían. Por lo tanto, de alguna manera él tenía la luz, pero él no quiere ver. Entonces Herodes sabe que Pedro, cuando lo va a sacar como un juguete para exhibir a los demás su poder. Y esto le va a dar a él crédito, el crédito que anhelaba. Entonces era probable que Herodes quería todo esto. Ahora, aunque este sea rey de Judea, aunque él tenga todo el poder, pero un día este hombre se va a levantar en aquel juicio final donde del más pequeño al más grande van a rendir cuentas de todo lo que han hecho. Y eso está en Apocalipsis. Del más grande al más pequeño, en aquel gran trono blanco, van a rendir cuentas y Herodes va a estar ahí. Este hombre tiene ese poder, aunque es impresionante que el poder quien le dio a este hombre fue Dios mismo, porque Él es el que pone reyes y Él es el que quita reyes. Por lo tanto, cuando tú piensas esto, pareciera, ¿cómo puede ser esto? Que Dios ponga un tipo de hombre así y que pueda maltratar a los propios cristianos y que pueda matar a un apóstol y ahora tener a otro apóstol en la cárcel. Pero Dios hace su obra como Él quiere. Él es Dios. ¿Quién es el hombre? Solamente el hombre es barro. Bueno, acá es algo quizás difícil de comprender. Porque tienes por un lado a Jacobo que muere por manos de Herodes, pero ahora, como has leído en la historia, Pedro va a ser liberado. Bueno, Dios hace su obra. Entonces te decía, este hombre, aunque tiene autoridad, pero se le ha delegado esa autoridad de parte de Dios. Y te decía, un poco de poder revela lo que hay en el corazón. Pensaba en este libro cuando estaba escribiendo todo esto de John Piper en su libro Dinero, Sexo y Poder. Y cuando habla del poder, cita esto él. Dice, todos somos tentados a conseguir poder para que otros nos admiren. Nos encanta ser admirados y alabados. Así que utilizamos el poder que tenemos para conseguir aplausos. En otras palabras, nuestro poder es utilizado para exaltarnos a nosotros mismos. Bueno, si te das cuenta, Herodes es este hombre. Tiene ese poder, quiere exaltarse a sí mismo, quiere la aprobación de los judíos. Entonces piensa, voy a sacar a Pedro para conseguir todo lo que yo deseo. Ahora, este hombre, esa noche seguramente Herodes se va a dormir y se va a dormir pensando en lo que va a pasar al siguiente día. Hay un proverbio que dice, Proverbio 4:15, dice, déjala, cuando Salomón habla a su hijo, ¿no? Dice, deja, no pases por ella, hablando de los enemigos o hablando de los impíos. Dice, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho el mal. Dice, los impíos no duermen si no han hecho el mal. Herodes seguramente pudo descansar porque ya estaba en su mente, ha maquinado al día siguiente lo que va a hacer. Entonces, pero el texto continúa. Dice, cuando Herodes iba a sacar, pensando que ya lo tiene todo, el éxito lo tiene, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Es interesante que ahora el narrador nos cuenta cómo está Pedro. Dice, Pedro está durmiendo. Si fuéramos nosotros, creo que esa noche no hubiésemos concebido el sueño. Hubiésemos estado ansiosos. No hubiésemos podido dormir. Hubiésemos quizás estado llorando, quizás afligidos, pensando, turbados. Pero Pedro está durmiendo. ¿Por qué Pedro está durmiendo si sabe que unos días atrás Jacobo ya murió y ahora él está en la cárcel y quizá va a morir, pero está durmiendo? ¿Qué pasa por la mente de Pedro para que esto suceda y pueda dormir en el momento de esta prueba, en el momento de la adversidad, en el momento de cuando se ve la mayor hostilidad? Bueno, Pedro ya sabe lo que Jesús le había dicho. ¿Recuerdas que Jesús le dijo en Juan capítulo 21, versículo 18, en esa conversación que él tuvo? Jesús le dijo así, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará
a donde no quieras. Luego dice el autor que escribe esto, ¿no? Esto dijo, dando a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. O sea, Pedro, ¿qué pensó? Pedro tenía completamente su confianza en su Señor. El Señor ya le había dicho que iba a morir de viejo. Y ya lo tenía en su mente. Y él ha confiado plenamente en su Señor. A veces cuando vienen las pruebas, las adversidades, en ese momento nos olvidamos. Porque las adversidades, obviamente, son más grandes que nosotros mismos. Pero ¿dónde radica el poder de Dios? No radica en lo que nosotros somos. No radica en nuestros argumentos, en nuestra manera de pensar. Radica en la palabra, en la escritura. ¿Y dónde ponemos nuestra confianza? Y acá Pedro ya había confiado en el Señor. ¿Y qué podía? Dormir. Hay un pasaje en el Salmo 3, del 3 al 6, dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. El 5 dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Sabes quiénes son aquellos que pueden dormir en medio de la adversidad? Son los que tienen en mente esta verdad, que Él te sostiene, nos sostiene. Él nos sostiene. Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo Dios, todopoderoso. Entonces Pedro, sabiendo todo esto, en algún momento, en una de sus epístolas, va a decir esto, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro ahora sabe lo que significa sufrir diversas pruebas. Y Pedro le dice, hermanos que están expatriados en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en distintos lugares, quiero que sepan que va a haber distintas pruebas, diversas pruebas, porque ahí dice diversas, quiere decir de muchos colores, diversos tipos, variedades de pruebas. Porque las pruebas que vienen al creyente no es de la misma manera. Acá Pedro es de una manera particular, singular. Son los soldados, el enemigo, los enemigos del cristianismo lo tienen allí. Hoy no estamos pasando ese tipo de pruebas, pero no hay esa realidad, no cambió esa realidad. Hay pruebas, vienen pruebas, variedades de pruebas, pero su gracia es mayor. Su gracia nos sostiene en medio de esas pruebas. Bueno, y Pedro en esa epístola cuando le dice, tengáis que ser afligidos. O sea, está dando por hecho, es una necesidad que el creyente va a pasar por esto. Vamos a tener que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora, en primera de Pedro 1:7, con lo que acabo de citar, dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Estoy citando lo que Pedro está diciendo a aquel personaje que estaba ahí en la cárcel. Y luego Pedro, cuando escribe a los hermanos de otro lugar, les está diciendo, en el momento de la prueba, es probado tu fe. Así como el oro es refinado por el fuego, así tu fe es probada por las pruebas que vienen a tu vida. Y un día, cuando hayas pasado la prueba, cuando Cristo venga a buscarnos, dice, tiene que ser hallada de tres maneras, en alabanza, gloria y honra. Imagínate este cuadro en la vida de Pedro. Un día Cristo va a venir y Pedro va a resucitar. Y Pedro, con un cuerpo glorificado semejante al cuerpo de Cristo, va a estar delante de su Señor. Y ahora su fe que ha sido probada va a ser así. Va a estar en alabanza, va a ser aprobada, va a estar en gloria, porque es un alto honor. Va a estar en honra, va a ser respetado, un reconocimiento de parte de su propio Señor. Y le va a decir, buen hombre fiel, entra al gozo de tu Señor. Las pruebas vienen. Pedro es una prueba singular, distinta, difícil, porque está ahí custodiado por soldados. Lo tienen atado a él. Herodes cree que lo logró, lo consiguió. Va a matar a Pedro. Eso cree él. Pero no sabe que hay un rey de reyes y señor de señores. Un Dios todopoderoso que tiene el control de todo. Y fíjense lo que sigue a continuación. Dice, Pedro estaba ahí en el versículo 6, Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas,
y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Los guardas estaban custodiando la cárcel y Pedro estaba atado a 2 soldados. Estos varones, estos hombres, estos soldados no son cualquier tipo de personas, son hombres preparados, son soldados. Y por lo que vamos a ver más adelante, es probable que había 8 soldados, no al lado de Pedro, 2 había al lado de Pedro, pero ahí el narrador nos cuenta de 2, dice, pasa por 2 guardias o por 2 lugares antes de llegar a la puerta de hierro. Por lo menos entonces tenías 2 hasta la primera puerta, 2 a la segunda puerta, la última, la puerta de hierro, ya son 2 más, son 6, más 2 que están al lado de Pedro, son 8. 8 soldados, toda una compañía. Y son hombres despiadados. Estos hombres no tienen temor en un sentido a la muerte. Ellos no podrían descuidarse del asunto. Ellos estarían vigilando todo lo que va a suceder. Porque ya sabían, ¿te recuerdan que Pedro ya había sido liberado milagrosamente en una historia anterior? Bueno, no tenía que pasar lo mismo. Ahora Pedro tiene que estar ahí porque Herodes lo tiene que matar. Entonces estos hombres saben lo que significaría para ellos que esto sucediera. Entonces tienen que estar vigilando. Pero algo sorprendente va a pasar. Algo impresionante. Bueno, este es el primer punto, pero antes quiero cerrar esto pensando así, querido hermano. Para Pedro todo lo que estaba pasando era contrario. No era un tiempo de calma, pero Pedro podía dormir. Pedro podía estar en tranquilidad. La idea ahí es que podía él confiar en su Señor. Ahora, por otro lado, la iglesia que sabía de esto era una iglesia que estaba orando en otro lugar por Pedro, ¿no? Sabía lo que estaba pasando con él. Ahora, pensaba esto, las pruebas van a venir. Como vimos en 1 de Pedro, son diversas las pruebas. Y cuando vengan las pruebas, nuestra fe va a ser probada. Y tenemos que confiar en el Señor. No los conozco a ustedes, no sé la prueba que estén pasando, pero sí sé que hay un Dios de la Escritura, que Él tiene el control de cada situación. Aquí Pedro, la prueba que está pasando es por su fe, por ser leal al testimonio. Es por causa de Cristo está pasando esta prueba, Pedro. Entonces, pero para Dios no hay nada imposible. Y eso sería el punto 2. El primer punto fue el cuidado providencial se verá aún en la adversidad más grande. El segundo punto, el cuidado de Dios se ve cuando asiste a sus hijos de manera providencial. El cuidado de Dios se ve cuando asiste a sus hijos de manera providencial. Del versículo 7 al versículo 10. Dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Dice, y he aquí se presentó un ángel del Señor. Es interesante esto, te decía cuando era niño, esta es una de las imágenes que se me quedó de mi profesora cuando puso ahí en la pizarra esa imagen de Pedro pasando al lado de un ángel y los soldados al costado. Se me quedó impregnado. Y bueno, esta es la verdad. Un ángel del Señor fue donde estaba Pedro y lo sacó de ese lugar. Pero el narrador no nos cuenta de manera resumida así, sino nos da detalles. Pinta bien, como Lucas, como un gran historiador, pone detalles. Pero ¿con qué fin? Todos estos detalles de cómo Pedro sale. Con un solo fin. Porque al final tú ves que Pedro regresa a la iglesia. Y regresa a la iglesia para contar los detalles. Y en los detalles es donde se ve el poder de Dios. Es donde se ve lo grandioso que Dios es. Que aún en medio de todos los detalles, Él ha cuidado a Pedro. Y entonces ahora el narrador nos los cuenta a nosotros para que podamos ver de esa misma manera. Ahora, Dios tiene todo el poder para liberar a sus hijos. Siempre lo ha hecho. Bueno, cuando pensaba en esto, de ese poder, y antes de ver a Pedro, ¿tú te acuerdas cuando también algunos hombres, amigos de Daniel, fueron liberados de un lugar? ¿Se recuerdan esa historia? Sadrac, Mesac y Abednego. ¿Se recuerdan de esa historia? Ahora,
es muy parecido en un sentido, porque el rey Nabucodonosor dice, mandó a todas las naciones, cuando él levantó una estatua, que adoren a esta estatua que he levantado. Él mandó a todos. Pero alguien supo que Sadrach, Mesach y Abednego no adoraban, no se inclinaban ante este ídolo. Entonces le dicen a Nabucodonosor, y el texto dice, se llena de ira. Y entonces va a tomar a Sadrach, Mesach y Abednego y los va a traer y les va a decir, no sabéis lo que hacen, ustedes van a morir. Y Sadrach, Mesach y Abednego, ellos tienen su confianza puesta en Dios completamente. ¿Sabe qué dicen ellos? He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Recuerdas que Pedro dijo cuando salió con Juan después de la primera vez que lo tomaron preso? Ellos habían dicho a los líderes religiosos, es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Acá Sadrach, Abednego le están diciendo a este rey, ¿no sabéis que Dios nos puede librar de tu mano? La confianza plena en un Dios vivo, ¿dónde radica? Radica en creerle a Dios. La pregunta es si le creemos a Dios o no. ¿Le crees a Dios? ¿Crees su palabra? Bueno, acá Pedro está creyendo a Dios. Y ahora, en la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿recuerdas que el rey se enfureció e hizo llamar al más fuerte para que lo ate? Y le ataron de las manos, de los pies a cada uno y mandó a que otros hombres los tirasen al horno de fuego que fue calentado 7 veces más. Y dice, cuando el rey ve en el horno de fuego, ve a 4 hombres y que paseaban en el horno. Y es impresionante que luego dice, llama, Sadrach, Mesach y Abednego, vengan, salgan. Ahora, hay una sola cosa que se quemó ahí. ¿Qué fue? Las sogas que ataban sus manos y sus pies. Porque el texto dice más abajo que ni aún el pelo y nada de su ropa olía a humo. ¿Y qué hizo el rey Nabucodonosor? Sacó a los 3, pero uno se quedó ahí. ¿Quién era el que se quedó ahí? Dice aquel que era semejante al Hijo de los dioses, a Cristo. Y yo escuché una vez de un profesor que decía, fue necesario que el Hijo se quedase en ese horno de fuego para que cada vez que nosotros caigamos a ese horno de fuego, esté ahí para sostenernos. Y ahora Pedro está en ese horno de fuego, pero Pedro descansa en su Señor. Ese Señor que tiene todo el poder para hacer lo que Él quiere. Pedro no sabe cómo su Señor lo va a librar. Posiblemente Pedro, no podemos pensar qué está pensando, pero él confía en su Señor. Ahora, Pedro ya había visto que un ángel del Señor, cuando dice, vamos más adelante, el versículo 7. Y he aquí, dice, se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Bueno, muchas veces hemos visto esta manifestación de los ángeles cuando se presentan delante de personas. Fue de esa manera, mostrando de cierta manera su poder, que son seres angelicales, que vienen por el poder de Dios y tienen esto, ¿no? Como una luz que resplandece. Pero Pedro está dormido. La luz no lo pudo despertar. Creo que hay muchos así acá, ¿no? Cuando estamos dormidos, por más que esté la luz prendida, igual. Estamos dormidos. Bueno, acá está Pedro. La luz no lo puede levantar a Pedro. Dice, y ahora son ángeles. ¿Y quiénes son los ángeles? No se dice el nombre de los ángeles. Cuando te dije ahí en Sadrach, Mesach y Abednego, muchos eruditos piensan que era Cristo mismo, y esa misma expresión de Nabucodonosor es como los hijos de los dioses. Muchos piensan que Cristo mismo estuvo ahí con Sadrach, Mesach y Abednego. Pero acá no es así. Acá es un ángel. Ahora, más adelante vamos a ver que Pedro no pone su atención en el ángel, sino pone su atención en el Señor. Pero, ¿para qué están los ángeles? Según Hebreos capítulo 1, versículo 14, dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Sabes qué son los ángeles? Y aún en este versículo 14 empieza con una pregunta.
¿no son todos espíritus ministradores? Y es una pregunta retórica. Y la pregunta retórica, cuando comienza con un negativo, se contesta con un positivo. Y cuando comienza con un positivo, se contesta con un negativo. Entonces acá es con un no. ¿No son espíritus ministradores? La respuesta es afirmativa. Sí, sí son espíritus ministradores. Pero el autor a los hebreos, no, pero más aún, el autor a los hebreos, lo que está haciendo en capítulo 1 es poniendo a Cristo, que es superior a los ángeles. Como es superior a los ángeles cumplen solamente una función. ¿Y cuál es la función? Ser, como dice aquí, son ministradores. O sea, ellos están a la orden de su Señor. Su Señor es Jesús, porque Él creó a todos los ángeles. Y no solamente eso, sino enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea, los ángeles están esperando las órdenes de Cristo para que le diga, muy bien, ve hacia allá y ayuda a Juan. Ayuda a, no sé, a Judith. Ayuda a Carlos. Los ángeles están para el servicio de los que van a heredar la salvación. ¿Y quiénes son ellos? Nosotros, sus hijos. Quizás no sepas, pero te aseguro, porque esto dice su palabra, que en algún momento los ángeles han intervenido en algún asunto que tú ni siquiera sabes, pero han estado allí, ayudándote, cuidándote, están al servicio, esperando a su Señor la orden y van a servir. Ellos son esto. Y ahora la historia nos cuenta de esta manera. Dice, fíjense el versículo 7, dice, y he aquí se presentó un ángel del Señor, una luz resplandeció en la cárcel, y dice, y tocando a Pedro en el costado. Imagínate, el ángel le tuvo que despertar, le dijo, Pedro, Pedro. No sé qué fuerza habrá usado para que Pedro se levante. Y dice, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, vuélvete en tu mano y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron por una calle y luego el ángel se apartó de él. Tremenda historia. Sé que lo comprenden muy bien, no es necesario quizás explicarlo, pero lo que he hecho es agruparlo por ideas. Y es así. Primero, la premura. ¿Sabe lo que pasa? Dice, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y luego va a decir en el versículo 8, sígueme. Pero la idea de la premura no es que Pedro tiene pocos minutos para poder salir. Porque el ángel tiene el poder. Pudo haber demorado Pedro, puede haber dicho un ratito, quiero pensarlo bien. No, Pedro, vamos a ver otros detalles de Pedro, pero acá es la premura. La idea es que no podía, le quedaba poco tiempo, unos minutos, unos segundos, nada más. No es así. Pero lo que es la premura es, ahora hazlo, Pedro. Y sígueme. Y lo tenía que hacer. Pero la idea es que antes que él cobre el sentido, todo el sentido, y comprenda lo que está pasando, porque lo despertó y en medio de su sueño habrá abierto los ojos, le dije, levántate pronto. Como él ya vio una visión, él está pensando que esta es una visión, porque eso más adelante dice, y antes que cobre todo el sentido, y eso es la premura, sígueme. Y le siguió detrás al ángel. Ahora, esta idea de levántate, esto es un imperativo, le da orden el ángel, dice, levántate. Y cuando dice pronto es rápido, de manera repentina. Pero no solo eso, sino los detalles. Ahora, en los detalles está algo impresionante, porque le dijo en el versículo 8, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y envuélvete en tu manto. ¿Por qué todos estos detalles tenemos que saber? ¿Por qué tiene que ceñirse? ¿Por qué tiene que atarse las sandalias? ¿Por qué tiene que volverse con un manto? Bueno, Pedro no iba a dejar nada de sus artículos ahí. Pero el ángel está pensando en algo. Le dice, cíñete. Por ahí lleva una túnica larga. Y la idea para caminar un poco más rápido, para salir, tiene que levantarse y atarse bien la cintura. Y así pueda movilizarse más rápido. Y ahora dice, átate las sandalias. Lo que quiere decir que Pedro no lo tenía las sandalias puestas. Y ahí te puedes dar cuenta
que si hubiese sido, Pedro, tenemos pocos minutos, no hubiese dicho, Pedro, no tomes nada, sal. Pero no fue así. Dijo, ahí están las sandalias, átate las sandalias. Entonces Pedro tuvo que ir a agarrar las sandalias y ponerse las sandalias, atarse, y luego dice, envuélvete en tu manto. Bueno, los judíos ricos, ellos solamente podían tener 2 mantos, los que tenían dinero, pero Pedro es probable que tiene solo un manto. Y ese manto le va a seguir sirviendo, para cubrirse. Era lo que ellos tenían para abrigarse. Para esto, para Pedro era importante, y para el ángel, llévate el manto, átate, cúbrete con el manto. Y aún le va a servir cuando no le abren la puerta, ¿no? Porque está de noche y no le abren la puerta, pero ahí está bien abrigado el Pedro tocando la puerta que está fuera de la casa de Rode, perdón, de la casa de María. Pero bueno, acá está. Estos son los detalles que te llaman la atención que hace, pero viene la parte principal de esto, el poder milagroso. Ahora, cuando pensamos en el poder milagroso, explicar el milagro dejaría de ser milagro. Solamente tenemos que verlo y decir, wow. Porque acá viene, dice, las cadenas se le cayeron. ¿Cómo explicas eso? ¿De qué manera? Vino, el ángel tocó, simplemente se cayeron. Son cadenas. Se cayeron. No puedo explicarlo. ¿Sabes por qué no? Porque es el poder de Dios. Solo comprendo que Dios lo hizo. Y lo creo que Dios lo hizo. Y cayeron. Pero algo más pasó. En el versículo 10 se ve otro milagro. Dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, ¿te das cuenta? Hay varias guardias. Llegaron a la puerta ¿de qué? De hierro que daba a la ciudad. Y dice, la cual se abrió por sí misma. Y ahí la palabra por sí misma es lo que quiere decir, se movió por sí mismo. O sea, en el griego viene esta palabra automático. Si alguna vez tuviste una puerta automática, bueno, acá está algo similar. O sea, no tuvo que haber obviamente un botón y nada, pero cuando Pedro está llegando, las puertas se abrieron. Y ahí la palabra abrieron es que de par a par se abrieron. De manera automática. ¿Cómo pasó? No lo sé. Pero sí sé algo, que Dios lo hizo. Dios hizo estos milagros, que las cadenas se cayeran y que la puerta se abra. La puerta de hierro, y te especifica el autor, ¿no? La puerta de hierro se abra. Entonces, un milagro no se puede explicar solamente. Lo que hacemos es observarlo y sorprendernos del Dios todopoderoso que tenemos. No solo eso, sino también ves la obediencia. Y dice el versículo 9, y saliendo le seguía. ¿Te das cuenta? Y cada vez que había un imperativo, cuando le dijo, cíñete, átate, envuélvete, todos son imperativos. ¿Y Pedro qué tiene que hacer? Obedecer. Esto te habla de un discípulo fiel al Señor. Es obediente. Y él está haciendo, constantemente obedeciendo. Y a tal punto que ahora salidos pasaron a la calle. Salidos pasaron a la calle. Y el versículo 10 termina diciendo así. 9 dice, saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y él ya había visto una visión, por eso pensaría esto. Y el 10 dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se la abrió por sí misma. Salidos pasaron por una calle y luego el ángel se apartó de él. Y ahí ves lo sorprendente, la primera, la segunda guardia, 2 soldados, 6 hasta ahí, 2 soldados que cuidaban la puerta de hierro, sería 8. Y nada pudo detener el poder de Dios. Esto es un gran milagro. Y quiero decirte, Dios asiste a su pueblo. Dios asiste a sus hijos. Y ahora uno quisiera pensar, bueno, quiero ver ese Dios que asista así. Si Él está en sus planes y en su voluntad lo va a hacer. Dios iba a completar la obra en Pedro como completó en la obra en Jacobo. Yo creo que Lucas, cuando nos narra que muere Jacobo a manos de espada y ahora nos cuenta de Pedro que fue liberado, y ahí ves las 2 caras de la moneda. Uno, por un lado, Dios también, en un sentido, la muerte de su hijo como un mártir lleva gloria a su nombre. Pero Pedro
en su obediencia, va a seguir llevando la gloria para el nombre de Dios también. Dios obra como Él quiere. Y los ángeles están al servicio de sus hijos. Y quiero contar una historia. Uno de mis profesores nos narró cuando estábamos estudiando teología propia y luego nos habló cómo Dios, en ese Dios misericordioso, puede usar sus ángeles para cuidar. Él nos narró esta historia de él mismo. Él estaba viviendo en un campo. La ciudad estaba a unos 20, 25 minutos y alrededor no hay casas, y si había casas estaban muy distantes, era un pueblo, y él estaba en ese lugar con su familia, viviendo allí porque de tanto venían alumnos para estudiar, pero ese fin de semana ya no estaba nadie, estaba él nada más. Y meses antes su mamá llega a estar enferma, y cuando ese fin de semana su papá le dice, te tienes que quedar porque mamá empeoró. Y él tuvo que ir, el papá tuvo que ir a buscar, a visitar a su esposa a la ciudad de Buenos Aires. Y él se quedó ahí en su casa y en medio del campo. Y él ya había estado orando al Señor. Pero antes de eso, estaba en esa semana previa, él había ido a las reuniones y había estado cantando este himno que dice, ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo? Y eso cantaba él. Y esa mañana, cuando oraba al Señor de manera desconsolada, diciendo, Señor, tú eres Dios. Tú sabes lo que está pasando con mi mamá. Está enferma, está sufriendo. Padre, haz tu obra. Y él lloraba, lloraba. Y mientras lloraba y oraba, él estaba en su habitación, las ventanas estaban abiertas, y oye un canto que es esto. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo? De la parte del coro, si Cristo es mi consuelo. Él cayó y seguía escuchando. Se levantó para ver y no había nadie. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Él dice, estoy seguro que el Señor mandó a sus ángeles y cantaron en voz alta esto para recordarnos, para recordarme, si Él cuida de las aves, cuidará también de mi mamá. Los ángeles están al servicio de sus hijos, hermanos. Y un día en el cielo lo vas a ver, lo vas a comprender con más claridad. En tercer lugar, el cuidado providencial de Dios es comprensible a sus hijos. Versículo 11 dice, entonces Pedro, volviéndose en sí, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel. En otra versión dice, entonces Pedro volvió en sí y se dijo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel. En otra versión dice, ahora sí, ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel. Pedro, su atención no estuvo en el ángel, sino en el Señor. El Señor envió a su ángel. Y el Señor merece toda gloria y merece toda honra. Pedro no estaba pensando dónde está el ángel para adorarlo, sino comprendió que su Señor actuó, obró su Señor. Entonces, ¿qué entendió? Que verdaderamente el Señor es el que hace. Él comprendió que esto es fundamental, esto es importante. ¿Y sabes por qué lo comprendió? Tienes esta dinámica. ¿Por qué Pedro comprende que es su Señor? ¿Y por qué no comprende que son personas o el ángel? Su atención no está en el ángel. Porque la primera vez que Pedro se encuentra con el Señor es cuando él estaba regresando de la pesca y no había pescado nada. ¿Se acuerdan? Y Jesús le dice, ¿no habéis pescado? Boga mar adentro y echen la red. Pero hemos pescado toda la mañana y no hemos encontrado nada.
pero en tu nombre lo haremos. Pedro va con Andrés y echan la red y ahora no pueden sacar. Y luego dice, va a Jesús, se arrodilla delante de él y dice, apártate de mí, que soy hombre pecador. Fíjate, Pedro no puso su atención en los peces, puso su atención en el Señor. Al final, cuando Cristo resucitó, pasa algo similar. Ahora Pedro había regresado otra vez a su antiguo oficio de pescador. Y cuando él regresaba, ya Jesús ha resucitado, le dice, ¿no habéis pescado? Dice, no. Y dice, echad la red a la derecha. Echaron la red a la derecha y ¿qué pasó? Hubo peces. Y dice el pasaje que Pedro dejó, corrió, se adelantó a todos los discípulos y fue delante del Señor. Cada vez que había un milagro, él miraba a su Señor. Hermano, este es un principio. ¿Sabes cuál es el principio? Si aún Dios usara a personas, no son las personas, es el Señor detrás de las personas. Si aún los ángeles, no es los ángeles, es el Señor, porque los ángeles nada más son servidores. Y esto es lo que está pasando acá. Qué impresionante. Y dice al final, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la muerte, de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Claro, ellos estaban enojados, los judíos querían eliminar a los cristianos, pero comprende, Dios me ha librado, me ha librado. ¿Podemos reconocer ese acto providencial de Dios? Bueno, Pedro, acá es la persecución por causa del nombre de Cristo, pero la idea de la prueba, comprenderíamos y diríamos, Señor, me ha librado de esta necesidad económica que tenía, pero usó a estas personas, usó a este familiar. Él me ha librado. Por eso merece toda gloria y toda honra a Él. El Señor me ha librado. Y en cuarto lugar, el cuidado providencial se ve en la familia espiritual que Dios te ha dado para acompañarte. Fíjate, versículo 12. Después que el ángel se va y lo deja, Pedro, dice, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Y por qué va ahí? Fíjate el versículo 17. Dice, pero él, diciéndoles con la mano en señal que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. ¿Por qué va a la casa de María? Porque Pedro quiere contar cuán grandes cosas el Señor ha hecho por él. ¿Pero a dónde regresa? Regresa a este lugar, hermano, lo que hemos hablado en la escuela dominical, a la iglesia. La iglesia. La iglesia es esa familia que necesitas, que tú necesitas y que el Señor ha colocado para acompañarte. La iglesia. Y es importante por eso que todos los cristianos tienen que estar en una iglesia. No hay otra forma de crecer. El Señor diseñó la iglesia para crecer. Y acá Pedro va y bueno, la historia es impresionante, ¿no? De lo que pasa. Ahora, ideas de lo que es la iglesia, aunque lo hemos hablado en la mañana, es un cuerpo, se ve como un cuerpo. La iglesia se le ve también como un templo. También la iglesia se le ve como una viña y también a la iglesia se le ve como una familia. Y la idea de familia para señalar las relaciones más íntimas de identidad que hay. Y dice el 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Y esto es, seguramente, si el que lo leyó, le causó un poquito de gracia, porque dice, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta. ¿Te imaginas? Y ella, claro, seguramente es la muchacha, María, es una mujer pudiente y tiene empleados. Entonces esta muchacha escucha, seguramente ha estado un poquito más alejado de todo el grupo, pero está en la reunión, pero oye y va y escucha la voz de Pedro, lo reconoce. ¡Ah! Y lo que hace, en vez de abrir la puerta, corre, dice, está Pedro fuera. Y luego, ¿qué le van a decir? Y dice el versículo 14, la cual reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que sí era, sí es Pedro, sí es. 17, pero él, 16, mas Pedro persistía en llamar. Pero me pasé una parte. El 15 dice, y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían, es un ángel. Pareciera que hubiesen dado un poquito de crédito a lo que dijo, pero lo que pienso es que como Pedro persistía en llamar,
es un ángel, habrán dicho. No sé si escucharon, pero yo lo que pienso, quizá escucharon, y por eso es un ángel. Y el 16, más Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron, ¿y qué quedaron? ¿Cómo quedaron? Atónitos. Y la idea de atónitos es asombrados. Los ojos que estaban medio cerrando porque era de noche. Imagínate, Pedro fue liberado en la noche y ellos estaban orando todavía ahí y ya no estaban achinaditos, estaban ojos grandes. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero por qué la sorpresa? ¿Por qué Pedro tiene que regresar? Por esto, hermanos. En el capítulo 12, en los primeros versículos, al final, se nos narra que la iglesia estaba orando. Ahora regresa Pedro, ¿cómo qué? Regresa Pedro como un testimonio. ¿De qué? De la respuesta de oración. Y hay un principio acá. ¿Cuál es el principio? Cuando Dios responde tus oraciones, compártelo. Hermano, estuve orando por mi salud. Dios no respondió. Hermano, estuvimos orando por mi hijo, por esto. Dios respondió. Y eso estimula, afirma, porque hay un Dios que oye la oración de su pueblo, hermanos. Hay un Dios vivo. Y eso es importante. Y cuando llega, dice el versículo 17, pero él diciéndoles con la mano, la señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y esa historia que se les contó, ¿sabe quién tomó copia en algún momento preguntando? Lucas. Pedro les contó a ellos. Y bueno, Lucas, para tener esta historia, quizás es de la propia voz de Pedro, quizás de otros hermanos, pero tomó detalles y ahora nos contó a nosotros. Pero en primer lugar, ¿a quién le contó? A Teófilo. Y Teófilo, cuando oye todo esto, porque el libro es dirigido a Teófilo, y Teófilo iba a comprender que hay un Dios que cuida a sus discípulos, que cuida a sus testigos. Y esto iba a ser algo determinante para que la obra se siga extendiendo. Y luego dice, y dijo, haced saber a todos esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. ¿Por qué se va? Acá te das cuenta que Pedro no quiere poner en riesgo a los hermanos. Porque imagínate lo que va a pasar ahora. Eso lo vamos a ver el próximo domingo. Pero ahora Pedro sale y dice, va a otro lugar, pero le dice a saber esto a Jacobo. Jacobo, el medio hermano de Jesús. Y este es otro personaje. Y de acá en adelante, Pedro solo una vez más va a aparecer en la historia del libro de los Hechos. En el capítulo 15, en un concilio. Y luego de esto, ya no se va a ver a Pedro. Entra al anonimato. Pero no quiere decir que Pedro no deja de hacer la tarea que está haciendo. Pero ahora la atención va a estar ¿sobre quién? Sobre Pablo. ¿Qué hemos visto? El cuidado providencial de Dios se ve en su providencia aún en la adversidad más grande, hermanos. Se ve ese cuidado cuando asiste a sus hijos de manera milagrosa, providencial. Y ese cuidado providencial es comprensible para sus hijos. ¿Y sabes cómo se ve también? Cuando Dios, de manera providencial, nos da una familia para ir y hablar de estos temas. La iglesia. Pedro regresó a la iglesia a contar todo esto. Hay una canción que dice, si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá. Me ama tanto el Señor, Él me sostendrá. En medio de las pruebas, Él nos sostiene, hermanos. Él cuida a su pueblo. Vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra.